Muy buenos días, les damos la bienvenida en esta mañana. Es un día especial porque vamos nuevamente a ser testigos del poder de Dios, de esos milagros extraordinarios que Dios hace. La semana pasada estuvimos hablando de esto, milagros extraordinarios, y fue un tiempo muy especial. Hoy tenemos invitados muy especiales. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos 28, 4 capítulos más ahí adelante de donde estábamos. Estábamos en Hechos 24, ahora vamos a Hechos 28. Y mire lo que dice Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Hicieron una hoguera, una fogata, para que Pablo y los que estaban con él se pudieran calentar. Entonces, verso 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio, imagínense, Publio era uno de los principales de la isla, y el papá de él estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Estaba disentiendo, ya estaba alucinando. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire este pasaje tan especial. Está Pablo, llegan a una isla, los reciben muy bien, les hacen una hoguera para que puedan calentarse. Una víbora se le pega a su mano cuando él le echa unas ramas en el fuego, pero no le pasó nada. Dios guardó su vida, Dios lo cubrió, lo guardó de la muerte, lo guardó de la enfermedad, y todos vieron que había algo especial en Pablo, porque a pesar de la picadura de la serpiente no había muerto. Luego entonces, el padre de uno de los principales de la isla en la que estaban enfermó de fiebre, estaba alucinando, estaba muy mal, y Pablo va y ora por él, le impone las manos y él es sano. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Hecho esto, es decir, luego que el papá de Publio se sanó, luego de esto, dice, los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando supieron del milagro que Dios hizo en el papá de Publio, eso llenó de fe a todos los que estaban en la isla que tenían enfermedades. Entonces no era el único enfermo el papá de Publio, eran muchos. Pero cuando se sanó el papá de Publio, porque Pablo oró por él, entonces los demás dijeron: vengan, por favor, ore también por nosotros. Y dice, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Todos los que tenían enfermedades se llenaron de fe al ver que Dios había sanado a un enfermo cuando Pablo oró por él. Se llenaron de fe, se motivaron y vinieron a decir: si él sanó, yo también puedo sanar. Si Dios usó a esta persona para traer sanidad, Dios puede seguir usando a esa persona para traer sanidad a otros. La semana pasada hablamos de milagros extraordinarios y hemos dado testimonio de milagros extraordinarios. La semana pasada hablamos de milagros extraordinarios, invitamos a 2 personas que nos compartieron diferentes milagros que Dios había hecho. En esta semana, comenzando la semana, nosotros compartimos con todos ustedes, con la mayoría que nos están viendo, un audio de la emisora Blue Radio, donde un hombre llamado Diógenes Cuevas compartía el testimonio juntamente con su esposa Esperanza. Compartían el testimonio de cómo él
fue diagnosticado positivo en el COVID, en el coronavirus, y toda la experiencia que vivió en ese tiempo, antes, durante y después. Y todos escuchamos, nosotros oramos una de las mañanas y les compartimos de cómo pues era un milagro que Dios había hecho en un hombre, pero que no era una persona lejana, que no conocíamos, sino que por el contrario, él que estaba saliendo en Blue Radio con su testimonio, pues era una persona cercana, una persona que supimos de él cuando se enfermó, una persona que sin conocerlo nos movió como Iglesia Misión Carismática Internacional de Bosa a orar, que pusimos su nombre en las intercesiones, que comenzamos a orar cada uno, que bueno, y ahora podemos contar este milagro. Entonces yo tengo aquí como invitados hoy a los líderes que son Alejandro y Madeleine, que fueron quienes a mí y a mi esposa nos hablaron, nos dijeron, mira esta situación. Hola, aquí tenemos a Alejandro y Madeleine. ¿Cómo están? Bien, gracias, pastor. Hola, pastor, muy buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. Yo quiero contarles a todos aquí que de ustedes fue de los primeros que nosotros nos enteramos de la situación de Diógenes y de su familia, de cómo estaba su esposa Esperanza, pues teniendo esa prueba tan difícil. Y bueno, yo hoy también he querido invitarlos para que ustedes también nos cuenten cómo fue todo, pero tenemos a nuestros invitados aquí, a Diógenes Cuevas y a su esposa Esperanza. Bienvenidos, Diógenes, bienvenido. Están aquí en su casa. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Esperanza, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, pastor. Buenos días, mis ángeles, Alejito, Madeleine. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ya entenderán todos los que nos están viendo por qué Esperanza le dice mis ángeles, ¿no? Porque fueron como ángeles que Dios puso, ¿cierto? Como esas personas que llegaron en el momento oportuno, en el momento de la prueba, de la lucha, de la adversidad, de la dificultad, llegaron como esos ángeles. Mírenlos tan bonitos esos ángeles. Les faltan las alitas ahí, ¿cierto? Ahí están las alas. Bueno, yo quiero que comencemos el testimonio de ustedes. Quiero que escuchemos un audio para que nos pongamos en sintonía y escuchemos uno de los audios que corrían y venían entre Esperanza, Alejandro me lo mandaba a mí y esto nos ponía en oración. Escuchemos uno de los audios que habla uno de los médicos, ¿no? Entonces, por favor, nuestro productor, colóquenos este primer audio. Sí, pastor, quisiera hacer como la explicación, la introducción del audio para que las personas, digamos, puedan comprender un poco lo que va a ocurrir. Pues bueno, Perfecto. digamos que el dictamen que nosotros escuchamos al inicio era que tenía 36 horas para que reaccionara. Ahorita, digamos, vamos a contar bien todo el testimonio, pero empezó con eso. Tenía 36 horas para que reaccionara, para que mostrara una mejoría, o los doctores iban a tomar una decisión que era, pues, desconectarlo. Nosotros Pero entramos entonces ponme el audio y ahorita quiero que Diógenes nos cuente eso y Esperanza cómo fue ese momento. Listo. Este es el audio del doctor dando sus noticias. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Le habla Gloria Galeano. Yo soy la esposa de Dióclis Cuevas. ¿Cómo está, doña Gloria? Nelson Páez, soy el médico de turno. Pues, a ver, ¿qué le cuento de este hombre? Pues, malo. Ese pulmón está bastante inflamado, bastante enfermo. Lo estamos ventilando boca abajo a ver si logramos que el pulmón funcione un poco mejor. Y con eso logramos ahí, con dificultad, digamos que ras con ras, lograr lo mínimo necesario de oxigenación que necesita. Pero, y de ayer a hoy, yo recibo turno hoy en la mañana, de ayer a hoy ningún cambio que indique mejoría. Está con el tratamiento, las cosas, y bueno, habrá que esperar, pero digamos que no le ha ido de ayer a hoy mejor, tampoco peor, está igual de enfermo que eso. Por un lado, pues bueno, ya se ganó un día, esperemos que se gane otro, pero por otro lado, a uno sí le gustaría que mejorara más, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, con lo que hay. Mucha fe y yo sé que él poquito a poquito va a empezar a evolucionar, doctor. Pues
Hoy terminó. Bueno, Esperanza, Diógenes, ¿qué fue lo que pasó? Coméntenos un poquito. Pues, Mire, tengo bueno, un amigo que vino a escuchar el testimonio. eso está bien, hay muchos que están escuchando. Bueno, como les comentó al comienzo, sí, nos contagiamos de COVID. A mí me dio muy duro, pues soy diabético, entonces obviamente pues las posibilidades de agravarme son más severas, por lo que pues una persona que soy bajo defensa y eso, entonces pues me iba a atacar más duro, obviamente eso lo han dicho por todos los medios y se sabía. Bueno, afortunadamente, mediante primero Dios, que fue quien me dio la nueva oportunidad para estar acá relatándoles esta historia. Sí, yo llegué por urgencias a la Fundación Cardioinfantil. Allá me atendieron, bueno, me pasaron allá a terapia respiratoria, me hicieron todos los exámenes que pudieron, muy bien atendido, por cierto. Se dieron cuenta, de una vez esa misma noche me dijeron que era el COVID, que tenía los pulmones bastante comprometidos, que ya estaban bastante deteriorados. Ahí duré en urgencias 2 días, luego me pasaron a una habitación para ver cómo evolucionaba con la droga que me habían aplicado. Y según los médicos, pues como que fue empeorando la situación, ya me sentía yo bastante ahogado, no podía casi respirar, después de llevar 2 días en una habitación, que supuestamente estábamos todos esperando era que mejorara, pero no, empeoré porque pues ya no podía, me estaba asfixiando, me estaba ahogando. Me hicieron otros exámenes y ahí fue donde terminaron pasarme a la UCI, donde estuve 12 días pues en un coma inducido. Yo recuerdo que el doctor me dijo, le tengo una mala noticia, los pulmones están bastante deteriorados, tenemos que echarlo urgentemente para la UCI. Yo realmente no sabía cuál era la magnitud de allá, le pregunté qué era eso, me dijo, no, es una unidad de cuidados intensivos donde va a estar monitoreado todo el tiempo. Yo, bueno, listo, doctor, en sus manos estoy, en las manos de Dios, hagan lo que puedan. Me subieron a una silla de ruedas y yo creo que hasta ahí recuerdo, yo no recuerdo la hora de entrar a la UCI, no. Sí tuve Y, bastantes. y Diógenes, y lo que decía el médico o que dijeron que te daban unas horas, ¿fue en ese lapso? ¿Fue ahí? ¿Cómo fue? Eso fue, bueno, durante el tiempo que estuve en la UCI, que estuve pues sedado, tuve bastantes alucinaciones, como decía usted ahorita, bastantes alucinaciones, esto, Como el papá de el Publio. papá de Purio. Entonces, sí, a veces escuchaba voces, a veces, pero lo más curioso fue el momento más especial. Fue algo que oí, no sé si de pronto fue otra alucinación o si estaba pasando al lado mío, pero los escuché hablar, que era el día 10 ya que yo llevaba en la UCI, que no estaba evolucionando para nada. Se reunieron como 3 médicos, creo, ahí le estaban dando el dictamen, creo que al director de la UCI, bueno, a un especialista ahí. Y le dieron el dictamen. Un paciente de 40 años con diabetes, tiene el azúcar alto, el pulmón no le está funcionando, está por debajo de 75, creo. No ha evolucionado nada. Entonces, pues, no sabemos qué hacer con él, pues pensamos como desconectarlo, porque si no evoluciona, no. Entonces ahí fue donde, en ese momento, yo sentí claritamente esas palabras y sabía y sentía lo que iba a pasar. Yo sabía que a mí me desconectaban y hasta ahí llegaba mi vida. Ahí fue donde me aferré tanto a la vida, le pedí a Dios con una fuerza que por favor me diera otra oportunidad. Tengo un hijo de 4 años, otro de 13 años, mi esposa que como la pueden ver está muy joven, me necesita todavía. No, pues definitivamente necesitaba esa nueva oportunidad
le pedí, le pedí con mucha fuerza, le pedí, Dios mío, por favor, denme otra oportunidad, yo no me quiero morir todavía, yo quiero compartir más con mi familia, quiero sacar mis hijos adelante, quiero darles buen ejemplo. Yo te prometo, Dios mío, que si me da una nueva oportunidad, yo voy a cambiar, voy a ser una mejor persona, voy a dejar muchos malos hábitos que tengo, voy a cuidar más mi salud, voy a apreciar este regalo que tú me estás dando, por favor, Dios mío. Yo recuerdo que le pedí con mucha fuerza, con mucha fe. En ese momento el doctor, escuché que el doctor dijo, ¿cuántos años tiene el paciente? Le dijeron 40. Dijo, dejémoslo 2 días más. Si no evoluciona en esos 2 días, lo desconectamos. Después, ya vino fue cuando desperté. De ahí para acá, pues ya no sentí más. Pero cuando despierto, pues los médicos aterrados, sí me dijeron, hermano, usted batió récord. Después de durar 10 días que no evolucionaba y en 2 días ya lo desconectamos, ya sale esto, ya está despierto, ya... O sea, y dicen que cuando uno sale pues de la UCI siempre pues algunos con trastornos mentales, otros pues con dificultades, que no se pueden mover, que no esto. Pero yo desperté, fue como si hubiera estado dormido, o sea, despierto y ya, empecé a moverme, empecé a hablar, me preguntaban cosas, ¿usted tiene familia? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tantos. ¿De cuántos años? De tantos años, todo. Hasta el teléfono de mi esposa me acordé que me preguntaron que si sabía un número para comunicarme con la familia. Y Me mira, acordé el número de Diógenes, teléfono de... y ahí para ese tiempo, para todos los que están viendo, Alejandro y Madeleine, que son líderes de nuestra iglesia, la Misión Carismática aquí en Bosa, fue cuando se comunicaron con nosotros. Para esos días, antes y después, mira, hay un vecino que lo diagnosticaron con COVID, entonces hablamos con ellos, con la esposa, con la familia, y estamos hablando con ellos, orando por ellos. Entonces, cuéntanos un poquitico ahora tú, Alejandro y Madeleine, esa conexión, ¿sí? De cómo fue que supieron de esto y comenzaron a orar. Bueno, pastor, sí, efectivamente, pues nosotros conocemos a Diógenes, a Esperanza, a su familia, y nos habíamos enterado que Diógenes tenía pues el coronavirus. Lo mismo la familia, tenían el COVID. Digamos que las noticias iban llegando día a día diciendo está peor, está muy mal, hasta que nos llegó la noticia, ahora está en UCI, está en cuidados intensivos. Y pues nosotros obviamente orábamos nosotros solos y le decíamos a Dios, danos una oportunidad de llegar como al centro, al corazón y compartirles una palabra, darles a orar directamente por ellos. Y Estefanía, que es la sobrina de Diógenes, ella ahorita está en Popayán, pero ella estuvo asistiendo un tiempo con nosotros aquí en Célula, en Bogotá. Ella nos llamó un jueves, más o menos sobre las 7 de la noche, y nos dijo, hola Alejo, es que pues tú sabes cómo está mi tío, la situación está muy delicada, con mi familia nos estamos reuniendo a hacer unas cadenas de oración por Zoom. Ella dijo, hoy me corresponde a mí a las 8 de la noche, pero a mí me gustaría que ustedes estuvieran y pudieran compartir una palabra, que pudieran orar por ellos, pudieran conectarse con mi familia y transmitirles una palabra de esperanza. Y pues nosotros, obviamente, era una oportunidad, era una respuesta, sabíamos que Dios quería que estuviéramos ahí. Digamos que esa noche, el día siguiente, reitero, al día siguiente a las 11 de la mañana, daban la noticia, sí o sí no. Y esa noche fue la noche más trascendental, fue la noche donde clamamos con todo el corazón, ver a la familia de Esperanza, a todos colocaron la cámara y todos estaban llorando, todos estaban quebrantados. Y quiero rescatar algo que cuando nosotros recibimos la llamada de Estefanía, inmediatamente Dios nos empieza a hablar, nos empieza a dar muchas palabras a mi esposita, a mí, digamos a mi esposa, apenas colgué, me dijo, hoy el pastor habló sobre Marcos 5, que era la palabra de Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y yo había leído la palabra donde Jesús decía, he hecho muchos milagros, tal vez de pronto Jesús se sentía un poco cansado físicamente de los recorridos que hacía, de estar sanando aquí y allá, pero él decía, la mies es mucha, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Y decía, oren al Dios de la mies que envíe obreros a su mies.
Y yo le dije a mi esposa, pues nosotros somos obreros, o sea, si Dios nos está colocando en este momento, pues Señor, somos obreros tuyos, queremos ayudar en esta mies, dinos qué tenemos que hacer. Y en ese momento empezamos a escuchar la palabra de Dios directamente, como nos hablaba día a día lo que teníamos que hacer. Nos pusimos en contacto inmediatamente con el pastor para que también tú nos dieras la dirección de cómo debíamos orar, cómo debíamos hacer las cosas. Y así inició la conexión, pastor. Perdón, pastor, Súper. y es que ahí fue súper lindo porque el Señor nos dijo, Él no está muerto, Él duerme, como le dijo a la familia cuando llegó, porque encontró a la familia llorando, decía que había gran alboroto, y eso fue lo que sentimos, que de pronto todos estaban llorando, muy tristes, pero que el Señor solo veía que Diógenes dormía, que de pronto para los médicos, para otros, Él ya prácticamente no vivía, pero para Dios solamente dormía. Entonces, esa noche pudimos compartirles esa palabra y creo que todas las noches fueron muy especiales, pero esa noche fue gloriosa porque todos nos llenamos de fe. Y yo recuerdo que ahí, bueno, como ellos cuentan, fue la oración, en primer lugar, de esperanza, de la familia, pero ahí, al conocer esto ya, Alejandro, Madeleine, nosotros comenzamos a orar. Yo no sé si tú tienes ahí el audio que yo envié, que Sí, yo te señor. envié, Alejandro, en ese día, en el Sí, señor, te lo día, voy a poner. en el día más difícil, ¿puedes ponerlo? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde oramos por el señor Diógenes Cuevas. Padre, tú conoces su vida y tú conoces también a su familia. Y en esta hora, Señor, ellos están poniendo su mirada en ti, su confianza en ti. Y yo oro por Diógenes en el nombre de Jesús. Y acudo a la palabra de Dios, lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesucristo, por lo que Cristo sufrió en la cruz, por los látigos que él sufrió en su espalda, él llevó el dolor, él llevó la enfermedad, él llevó todo coronavirus, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad y dolencia. Cristo la sufrió en la cruz. Y hoy yo aplico la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre Diógenes. Y la sangre de Cristo hoy absorbe todo virus, lo absorbe, lo arranca de los pulmones y de todo el organismo de Diógenes en el nombre de Jesús de Nazaret y la lleva a la cruz del Calvario y es destruido allí en la cruz del Calvario todo virus. En el cuerpo de Jesucristo en la cruz queda esta enfermedad, queda todo dolor, queda todo aquello que está afectando la salud de Diógenes. En la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesucristo, Él llevó esta enfermedad, Él sufrió este dolor y Diógenes, por la llaga de Jesucristo, ha sido sanado, ha sido curado. Decretamos palabras de bendición, anulo toda palabra necia, negativa, maldiciente, todo dictamen médico negativo, lo anulo en el nombre de Jesús y declaro palabras de bendición. Diógenes se levanta, aliento de vida viene de los cuatro vientos sobre su vida y él vuelve a su hogar para disfrutar de su familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperanza. Esperanza, ¿cómo fue ese tiempo para ti entonces? Pastor, y para todos los que nos están oyendo, fueron 12 días de luchas, de batallas, de aflicción, pero fueron 12 días de que Dios nos mostró que también tenía un propósito para nosotros, para la familia, para mi hogar. En esos momentos, en el primer día que él entró a la UCI, sentía que tenía que volver los ojos a Dios, sentía que tenía que coger a mi familia, a mis hijos y voltearnos a Él, a pedirle con mucha aflicción, mucho dolor, mucha soledad, pero que
Él era el único que podía darnos ese paz, ese consuelo que necesitábamos para prepararnos aquí en la casa. Esos momentos fueron súper duros, súper difíciles, pero como les cuento, encontré unos ángeles que en todo momento me guiaron. Los dictámenes médicos negativos en todo momento, el primero fue muy duro, muy difícil, tanto que le pedí a otra persona al segundo día que por favor fuera esa persona quien llamara a preguntar, porque definitivamente no me sentía con las fuerzas necesarias. A conocer de la palabra de Dios por medio de Alejito y de Made ha sido lo que más fuerza y valor me ha dado. Esos 12 días de oración diaria, todos los días, momentos especiales, tuvimos muchos momentos en cuanto a que, de acuerdo a esos dictámenes, lo único que necesitábamos era un milagro. Necesitamos era clamar por un milagro. Mi familia y yo necesitábamos un milagro para volver a ver a mi esposo entrar a la casa. Dentro de esos momentos tuvimos uno muy, muy especial que se llamó los 4 pasos para visualizar un milagro. Los 4 pasos para tener un milagro, que los tengo muy presentes en una de esas oraciones, en uno de esos espacios que tuvimos con Mae y Alejito, y el primero fue lo más difícil, que es creer. Para mí sí era en un momento difícil, porque a pesar de todas las negativas por un lado, por otro, las estadísticas de las personas que superan eso pues no son nada alentadoras. Es más negativo cuando hay una persona que tiene una morbilidad como la de mi esposo, pues es negativo también. Entonces lo primero fue creer. Creer en ese primer momento es creer, y que por su llaga hemos sido sanados, y que en esa palabra encontramos una promesa. Entonces, lo primero fue creer. En el segundo paso era que declarábamos que la palabra de Dios se iba a hacer efectivo en nosotros. Nuestro corazón afligido, nuestras esperanzas puestas en el Señor, y con esa palabra era básicamente nuestra espada, nuestra armadura con la que teníamos que afrontar esta situación tan difícil. La tercera es visualizar. Tenemos en este espacio que tener la certeza de aquello que va a pasar, la certeza de que mi esposo iba a llegar, la certeza de que él iba a salir de eso, en que cualquier momento nos iban a llamar a decirnos está un poquito evolucionando, no está evolucionando, pero ese momento lo vivimos en cuanto a una historia clínica que decía está del 75%, está más o menos respirando, pasó a 78%. Haber pasado al menos 2 punticos, un puntico, ya teníamos una esperanza, ya había algo, pero pues el dictamen era no, pues grave, gravísimo. Pero eso ya nos empezó a alentar muchísimo, y perseverar. Y alguna palabra que me quedó muy clara que decía Alejito, que Dios empezó una obra con mi esposo y la está perfeccionando y la va a perfeccionar. Entonces empezó a pasar de 78 a 135 y decía yo sé que eres tú, Señor, estás obrando, estás poniendo sus manos sobre mi esposo, y así lo obtuvimos, pastor. Fueron 12 días de dura batalla, pero con la certeza de que aquí vamos a tener a mi esposo, de que Dios lo iba a traer, que iba a estar aquí con nosotros. Lo visualizábamos siempre, pastor, que él entraba a su casa, que él llegaba a su casa a buscar a sus hijos, seguir con este hogar que ha sido bendecido por el Señor. Otro espacio que tuvimos muy especial en estas oraciones fue el momento en que Dios me invitó a reflexionar, a hacer una retrospección de aquellas cosas que ofendían a Dios, a hacer un arrepentimiento de corazón y a empezar una vida nueva, a empezar un camino nuevo de la mano de Él, ya que había tenido la oportunidad de conocerlo de otra perspectiva, ya que tenía la oportunidad de sentir su presencia, porque en esos momentos de tristeza, en ese momento de las 11 a las 12 del día de recibir el dictamen médico, siempre
a pesar de que teníamos la esperanza y la fe que las noticias iban a ser positivas, eran negativas. No, no mejora, no está bien. Entonces sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mí, sobre mi familia, que fue lo que me ayudó en esta situación. Como saben, mis 2 hijos también fueron afectados, pero gracias a Dios ellos han sido asintomáticos todo el tiempo y pudimos salir de esto. Entonces, Y tú también, ¿no? Toda la sí, sí, familia sí. tuvo el COVID. Diógenes, Eh, tus hijos y tú también. sí, sí, señor. Lo que pasa es que a mis 2 hijos no les dio nada, no tuvieron básicamente nada, asintomáticos, pero pues en mi caso sí tuve 2 días súper duros, súper difíciles de malestar, de inestabilidad, no acostada, no parada, pero pues bueno, después de que mi esposo estaba ya en la clínica, también tuve dos días súper maluca, pero pues eso era más, decía yo, era más de la incertidumbre de saber cómo estaba él, si estaba bien, si estaba mal, si a cualquier momento me llamaban a decirme, no, no señora, venció la batalla, hasta luego. Entonces era básicamente eso, sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mí principalmente para alentar a mi familia. Había momentos en que también mi familia sentía tristeza del panorama, de saber pues que estaba aquí sola en mi casa con los hijos. Entonces a veces decían ellos que era yo los que les daba como esa fuerza, esa fortaleza, pero yo siento que Dios, el Espíritu Dios Santo, que escucha. curó sobre nosotros también y para nosotros también fue el propósito como familia y pues para mi esposo. Y, y hay respuestas de Dios que son muy reales, que cuando hay una llamada, uno sabe que Dios está detrás de esa llamada. Quiero que recuerdes esta llamada que tú hiciste o te hicieron de la clínica. Alejandro, por favor, coloca la última. A ver si te acuerdas, Esperanza. Y Diógenes, tú no sabías, tú estabas allá en otro cuento. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, gracias. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Muy bien, sí, señora, muchas ¿Tú eres la gracias. esposa? ¿Sí? Sí, señora, Gloria Galeano, mucho gusto, doctora. ¿Cómo estás? Pues te cuento que vamos bien. Tanto que lo vamos a mandar al piso. Qué bueno, doctora. Sí, va a salir de la UCI. Hoy caminó, todo, pues se levantó por lo menos. Ay, qué Eso es bueno. importante. Qué ¿Tú crees que bueno. recupere bien la fuerza, la movilidad? Está más conectado hoy que todos los días. Conectado es, doctora. Es que a ¿Con quién? veces cuando hay muchos medicamentos, Sí, señora. ellos tratan de perder el tiempo, el espacio, entonces tratan de delirar un poco. Pero hoy está súper conectado. Hoy no responde a todas las órdenes, no se ha agitado. Muy bien, Qué la bueno. verdad. Qué La bueno. oxigenación sigue un poco baja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero realmente la placa, o sea, la radiografía de tórax se ve mucho mejor, él se ve mucho mejor. Qué bueno, doctora. Ay, Muchísimas gracias. Dios mío, alabado Dios que está obrando en él y ustedes, doctora. Muchísimas gracias. Ay, por su esperemos que trabajo. todo siga igual. Dios los bendiga. Bueno, les contamos que antes de esta llamada, sí, el día 11 nos dijeron, vamos a empezar a quitarle los sedantes. Él tenía pues sedación profunda. Imaginarlo que está 8 horas boca abajo y 8 horas lo vuelven otra vez boca arriba y pues que lo arranque, que toca otra vez volverlo boca abajo. Era una imagen súper dura, súper cruel, pero bueno, Dios estuvo ahí con nosotros todo el tiempo. Es un tratamiento pues que ha dado resultado y teníamos que esperarlo. Me dijeron, le estamos quitando la sedación, ya vamos a empezar a quitarle la sedación para que la arranque, para que su pulmón arranque, su pulmón se expanda. Y yo le dije, doctor, más o menos en cuánto tiempo, no, 2 días más o menos. Recuerdo que al siguiente día en la tarde me llamaron a pedirme unos útiles de aseo, entonces era una llamada pues informal de una jefe de enfermeras. Entonces yo aproveché y le pregunté, yo le dije, claro, sí señora, mañana con gusto allá estarán. Entonces me dijo, yo le aproveché, le dije, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo sigue? Dijo, bien, ya le quitamos el tubo. En ese momento era el grito de victoria para nosotros porque me dijeron 2 días, ya al siguiente día de una vez ya le quitaron el tubo, fue un grito de victoria para nosotros y ahí dijimos, ya señor, ya está de este lado, ya
si le quitaron el tubo es porque pues algo estaba pasando con él, y ahí empezó la recuperación de mi esposo, que fue al 100% satisfactoria. Leía muchas cosas que sí, quedaban con muchas secuelas, con muchas, sí, cosas negativas. Entonces le dije yo al hijito, el momento de despertar, tranquila, Esperancita, vamos a orar, vamos a rezar por eso, tranquila, todo va a estar bien. Entonces eso era como los momentos que tenía yo de mi aflicción, de mis nervios. Dios mío, ¿cómo será ese despertar? ¿Se va a agitar? ¿Le va? No, todo fue, gracias a Dios, perfecto. Tuvimos la primera videollamada con él después de que pues no se movía ni nada. Cuando nos vio, levantó su mano, levantó los pies. No lo escuchábamos mucho, pero pues esa primera videollamada fue, Dios mío, nuestro grito de victoria con la voz Y quebrantada. para Diógenes, ¿cómo fue esa videoconferencia? No, eso fue pues excelente. Yo recuerdo que sí, yo apenas despertaba, era como consciente, ya me habían hecho unas preguntas. Me preguntaron que si tenía familia, que si tenía esposa, que si tenía hijos, que cómo eran. Y ya pues les contesté y dije, vamos a comunicarlo con ellos. Obviamente por la situación yo no puedo venir a visitarlo ni nada, pero los vamos a comunicar. Hicieron una videollamada, me colocaron una pantalla ahí al frente. Yo recuerdo cuando los vi, los tres ahí en la pantalla. No, o sea, pues ahí en ese momento reaccioné, yo dije, Dios mío, gracias, estoy vivo. O Te sea, dio una oportunidad, la oportunidad sí, que le pediste. la oportunidad que le pedí, o sea, el milagro se había hecho y nada, de una felicidad de ahí en adelante, la recuperación excelente, no se imagina, eso fue flash. O sea, todos los días estaba mejor, todos los días podía hacer algo, sí, que ya empecé, bueno, a sentarme, ya el otro día podía levantarme ayudado, sí, por una enfermera o esto, pero para ir al baño, para esto ya podía ya. Entonces, pues claro, todos aterrados que la evolución era increíble, porque pues de todas maneras, después de que he escuchado de muchos pacientes que llevan a 1 o 2 meses en recuperación y todavía no se pueden parar de la cama, están en terapia. Y pues verme y sentirme así, pues obviamente no me sentía el más fortachón, pero sí podía moverme con la ayuda de alguien, podía trasladarme de un lado a otro, podía hablar bien, podía respirar bien. Entonces nada, y la oxigenación fue mejorando también, tanto que pues ya me habían, de la EPS, ya me han mandado concentrador de oxígeno y una bala de oxígeno para acá, para la casa, pues porque supuestamente tenía que estar con oxígeno todo el tiempo. Y nada, ya faltando como 3 días allá en el hospital, a mí me molestaba mucho esa manguera en la nariz. Le dije yo a la doctora, ¿por qué no me retira el oxígeno? Yo me siento bien, yo siento los pulmones están bien. Que no, que todavía no. Le dije, no, es que ya. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a retirar solamente hasta por la tarde. Según como oxigene, se lo vuelvo a colocar. Yo sí, tranquila. Y por la tarde nada, estaba oxigenando bien. Bueno, esta noche lo voy a dejar sin oxígeno. Bueno, doctora, al otro día amanecí oxigenando súper bien, como 92. Entonces ya dijo, no, usted ya no necesita oxígeno. Y ahí me dejaron como 3 días sin oxígeno en el hospital, súper bien, ya nada, cuando salí ya me vine para la casita, súper bien por mis propios medios, ya podía pues, ¿Y cómo fue cuando se encontraron ya en la familia? no, pues imagínense esa felicidad tan grande, pues volver a reunirme con lo más preciado, que es mi familia, mi esposa, mis hijos. Algunos de mis hermanos estaban también acá, los vecinos, Alejito, Mae, la mamá de Alejito estaba también. No, bueno, había muchísima gente celebrando esa llegada acá al conjunto. Espectacular, eso fue, Dios mío, Y algo que para ti, Gloria, realmente ¿cómo dije, fue, Diosito Esperanza, lindo, esa llegada? cuántos amigos, cuánta gente tiene uno de verdad que están orando, que está, mi esposa me contaba, me decía, estamos en cadena de oración, hay muchísima gente orando por ti, eso fue un milagro de Dios. Yo sí, mi amor, yo sé que fue un milagro. Sí, pastor, nosotros anhelando mucho ese momento, esa llegada de mi esposo, lo bautizamos que él era un guerrero de Dios. Entonces, a Un los guerreros, Lázaro. a los guerreros Le se dije les... yo, pastor, pero no le gustó.
A los guerreros se les recibe con honores. Fue el lema de nuestra bienvenida. Pues para ese entonces todavía yo no tenía mi diagnóstico negativo, pastor. Entonces, pues preparamos, Alejandro y Madre, los vecinos, nos prepararon acá una bienvenida muy bonita afuera con unos globos, con aplausos. Yo desde la ventana lo vi llegar y pues aquí en la casa. El momento de la llegada se perdió ese video, pastor, porque sí lo empecé a hacer, pero en el momento en que lo vi sentí que tenía que arrodillarme y darle gracias a Dios porque tenía un milagro de frente. Entonces fue lo primero que hice cuando lo vi, me arrodillé a darle gracias a Dios porque lo visualizamos y así estaba pasando. Todavía no tenía mi dictamen negativo, entonces ese abrazo y ese beso tuvo que esperar 7 días para cuando ya tenía pues mi resultado de negativo. Mi esposo llegó, pues verlo tan delgadito, tan acabadito, hablaba igualito que el papá ya hace 2 años partió y era emociones, Dios mío, verlo a él, estaba súper acabadito, él es un poquito grandecito, no estaba ni la mitad, hablaba igualito que el papá, sus manos todavía tenía como no sé cómo se llama eso, temblaba mucho, su voz se quebrantaba, los ojitos, no, eso era muy diferente. La emoción, darle gracias a Dios, lo primero que hicimos fue él también, a pesar de que venía delicadito, también se arrodilló en su casa y dio gracias a Dios. Pasó 8 días durmiendo solito en un cuarto y nosotros pues como todavía no teníamos el dictamen también. Y bien, ya estando aquí en la casa, él quería hablar todo el tiempo, yo quería pues que estuviera tranquilito, él no quería hablar, quería contarme muchas cosas y yo pues escuchándolo, pero bien y todo en el tiempo de Dios, ya después de los 8 días ya volvió a su cuarto y a su familia. La familia de nosotros han estado también muy pendientes con sus oraciones, los amigos, hubo muchísima gente que aún sin conocernos, aún sin sabernos, hicieron esta situación como propia, sintieron este momento tan duro, tan difícil y fueron esos amigos que ayudaron a subir al paralítico al templo. Todos ellos fueron esos amigos que nos ayudaron a pasar este desierto y hoy damos gloria a Dios y hoy tenemos un grito de victoria porque mi esposo ya recuperó hasta el peso y está súper bien, sin ninguna secuela, todo muy, pero muy perfecto como son las cosas de Dios. Ok, damos gracias a Dios, damos la respuesta al Señor porque Dios es fiel. Con este testimonio que uno lo puede ver, te estamos viendo, y todo lo que nos cuentas tú, Diógenes, lo que nos cuentas tú, Esperanza, la experiencia también desde Alejandro y Made como líderes. Hoy es un testimonio para todos los que nos están viendo, de que los que conocemos del Señor no podemos quedarnos callados y tenemos que hablar de Dios porque Él es el camino, Él es la esperanza para aquellos que ya no la tienen o que la están perdiendo, sea por una enfermedad o sea por una situación difícil en el hogar o sea porque perdió su trabajo o su empresa se fue al piso, por cualquier situación. Son esos mismos pasos para obtener el milagro. Es esa misma forma de creer, de visualizar, de confesar y de perseverar, de esperar al milagro, porque lo vamos a ver. Y hoy vemos a Diógenes aquí, mírenlo, es la demostración del milagro de Dios y de la respuesta. Y nosotros nos sentimos muy felices y bendecidos de hacer parte, porque sin conocerte, como te lo decía esta semana, sin conocerte, sentimos ese amor por ti, por tu familia, que nos llevó a orar por ustedes, a clamar a Dios como si te conociéramos. Y pues ahora ver un milagro es una bendición, es algo sobrenatural. No sé si tenemos aquí con mi producción una imagen para mostrar acá. ¿Sí la tenemos, Esteban? Ok, la podemos ver ahí. Aquí este fue.
¿Este fue el video cuándo? No lo Ese sacaron fue- de... Ese fue cuando desperté, ya que hicieron la videollamada. Apenas lo desentubaban, hacía 2 horas lo habían desentubado, lo estaban monitoreando. Y ahí fue entonces cuando estaba la familia, ahí se ven Ujú. los tres mirándolo y él allá saludándolos. Y levanta una pierna y de ahí, en ese momento la doctora gritó, ¡ay, se está moviendo! Pero este hombre decía, está muy fuerte. Ahí pues le estaba transmitiendo a la familia, ese momento daban todos la gloria a Dios, porque verlo así después de tanto tiempo imaginándolo, cómo estaría ahí, muy Es un delicadito, ahí milagro. está, súper Es un delicado. milagro, es un milagro. En qué bendición, tremendo este testimonio, tremendo este día. Muchas gracias a todos. Gracias, Diógenes. Gracias por compartirnos este gran milagro. Muchas gracias a usted, pastor, por regalarme este espacio para poder dar testimonio de este milagro que Dios obró en mí, en mi familia. Y nada, agradecido con Dios y con todos ustedes que estuvieron pidiéndole, rogándole a Dios por mi vida, por mi salud, por mi recuperación. Muchas gracias, Dios los bendiga siempre. Y pues nada, los invito a todos a aumentar la fe en Dios, creer más, creer que sí hay un Dios que nos escucha, que sí hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que se apiada de nosotros. Solamente tenemos que buscarlo y tener mucha fe que los milagros llegan. Amén. Miren, tremendo Amén. predicador. Mire, tremendo predicador. Y esperanza. Ya la estoy recibiendo la todos. Y esperanza, ¿qué nos dice? Amén, gloria a Dios que sí, como les compartía a mi esposo, hay un Dios que hacía mucho tiempo hace milagros, es el mismo Dios de ayer, de hoy, será el mismo de siempre, es el mismo que ayer hizo milagros, infinidad de milagros, y hoy lo ha hecho con nosotros, lo hizo en mi familia, tanto a mi esposo como para mí a nivel personal, en mi familia. Dios tuvo un propósito con todos, a todos nos ha tocado este milagro de Dios y esa es la invitación, a ver los ojos a Dios, y que si a nosotros que teníamos errores, que ofendíamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, a veces con nuestros pensamientos a Dios, hay que volvernos a Él con un corazón arrepentido, que Él nos escucha a todos, sin Muy distinción de edad, bien. pero Él nos escucha a todos. Esa es la invitación, y Dios nos bendiga y nos permita seguir dando gracias a Dios y dando ese testimonio de vida. Bueno, aquí nacen dos nuevos predicadores. Tremendo. Y van a líderes acá de MSI Bosa. Yo sé que Dios los va a usar mucho, porque cuando Dios hace algo en uno, como lo hizo en Pablo, se dan cuenta, Dios cambió la vida de Pablo y Pablo fue a contarle a todo el mundo cómo Dios había tocado su vida. Entonces es eso, la manera de predicar al Señor. Yo los motivo, no es que sepan toda la Biblia, sino que le digan al Señor lo que hizo en sus vidas. Eso va a tocar las vidas. Un saludo para todos los que se conectaron hoy. Los amamos entrañablemente, de parte de mi esposa, de mis hijos y mía. Un abrazo fuerte. Emprendemos una carrera a cosas grandes y sobrenaturales que Dios tiene, y a lo que es ahorrar y comprar terreno y construir y ver ese milagro de Dios en la iglesia de Bosa. Les amamos entrañablemente. Dios los bendiga y Dios los guarde. Chao.